Protagonizó uno de los momentos más importantes dentro del tráiler de Star Wars The Force Awakens, aunque luego su participación en la película fue un tanto decepcionante. Ante ella se presenta un futuro muy incierto, que solo será desvelado en el episodio 8. Pero mientras llega ese momento y para aligerar un poco la espera, hoy tenemos la review del Capitán Phasma de Bandai SH Figuarts en el canal. Muy buenas amigos, bienvenidos al canal de reviews de Toy Scene. Soy Hombre Bala y como podéis ver en la imagen, tengo una nueva review entre manos. En este caso me toca analizar a la Capitana Phasma de Bandai SH Figuarts en su línea Star Wars. Y bueno, como siempre vamos a echar un vistazo a la caja. Como veis, los colores predominantes son el negro y en este caso es es un tono cobrizo, un tono rojizo y con algunos matices de marrón, como por ejemplo en lo que es la parte del nombre. Se diferencia este packaging al packaging normal, ya que el packaging normal tiene la línea en plateado y no tiene este pequeño logo que dice, como podéis ver, de la nueva película. Y enfoca, no enfoca, de la nueva película Star Wars The Force Awakens. Bueno, las características generales son las mismas en cuanto a dimensiones, en cuanto a formas. Como veis, tenemos la gran ventana a través de la cual podemos ver el producto, logotipos de Tamashii Nations, de Bandai, el logotipo de Star Wars, de SH Figuarts, la descripción de Figuarts. En los laterales pues tenemos el clásico ya, la clásica guirnalda en lo que es el lateral derecho, y en el lateral izquierdo pues como veis tenemos la imagen de la Capitana Phasma, acompañada por el logo de Star Wars, de Figuarts, de Disney, y en la parte trasera las imágenes promocionales del producto, acompañados con leyendas en japonés que todavía no me he puesto al día y todavía no puedo leer. Abro el paquete, vemos el blister y vemos la figura. Bueno, y ahí veis en la imagen, una vez que sacamos el contenido de la caja, lo que tenemos es nuestra figura de la Capitana Phasma, el blaster y viene acompañada por dos pares de manos extras, además de los puños cerrados, y como veis ahí una hombrera extra que utilizaremos cuando quitemos la capa. Vamos a echar primero un vistacito y dejadme que ilumine bien en un segundo, porque esta review va a ser un pelín complicada en cuanto a la luz, en cuanto al brillo de la Capitana. Ahí va. Ahí lo podemos ver un poquito mejor. Ahí como veis, vamos a ver primero el modelado de la figura. Ahí podéis ver los detalles. El casco de la Capitana Phasma es diferente al casco de los Stormtroopers. Es muy parecido, pero en la parte baja, como veis, tiene un corte un pelín más afilado que la forma de los Stormtroopers, y en la parte superior, como veis, tiene estas líneas que siguen hasta la parte trasera. Ahí veis, la armadura es muy parecida, prácticamente diría que es igual, menos la parte de aquí frontal de la coquera y la parte de aquí de los empeines, y los pies son diferentes, además de lo que son los guantes, que acaban con una forma, a ver si lo podéis ver ahí, una forma plana en la parte de los dedos. Salvo el resto me tendría que poner a mirar meticulosamente, pero creo que es prácticamente igual. Y bueno, vamos a mirar un poco la articulación de la figura. Bueno, y una vez que tenemos lo que es la figura de la Capitana Phasma fuera de la caja, el contenido, como veis, es la figura, el blaster, y son una, dos y tres pares de manos extras, además de la capa. Deciros que la figura viene con la capa montada, yo la he desmontado y le he colocado la hombrera. La hombrera también viene quitada, viene aparte de la figura, me imagino que será para el tema del volumen del hombro con la capa. Pero bueno, antes de nada he decidido quitar la capa, poner la hombrera para ver la articulación más en detalle, de una manera más libre, sin restricciones y más justa.
Y bueno, como siempre, desde arriba hacia abajo tenemos giro completo de la cabeza, inclinación lateral, como veis, muy buena inclinación lateral debido a que ahí veis la parte baja del casco, la verdad que no tiene muchas formas que impidan el movimiento. Tenemos inclinación hacia adelante, podemos mirar hacia arriba, todo eso, una muy buena articulación en lo que es el cuello deciros que viene articulado en la parte de arriba y en la parte de abajo. Tenemos el hombro, como veis, giro libre 360 grados lateral. Podemos hacer levantamientos laterales del brazo, tal que así, como veis, la hombrera viene también articulada, aparte del hombro. Y podemos hacer desplazamientos internos no muy, como veis, no podemos mover el brazo hacia adentro debido, como veis, a lo que es el modelado de la armadura. Ya tenemos que ir al bíceps. Ahí veis, tenemos articulación en el bíceps que nos permite un giro de 360 grados. Tenemos articulación en el codo, que como veis nos permite un buen rango de movimiento para hacer una figura con una armadura. Tenemos también, ahí veis, antebrazo, giro en el antebrazo de 360 grados. Giro en la muñeca 360 grados. Inclinaciones, etcétera, etcétera. Deciros que en este caso se ha mejorado un poco lo que es la conexión entre la mano y la muñeca, ya que es, como veis, muy fácil de sacar la mano. No queda muy, o sea, lo que es la unión no queda muy fuerte, con lo cual podemos hacer cambios de mano rápidamente y queda muy bien, la verdad. Ya nos tendríamos que ir al pecho. En el pecho pues tenemos inclinación hacia adelante y hacia atrás. Si veis, si llevamos la figura hacia el tope de la articulación, en la parte de atrás pues tenemos este hueco un tanto antiestético. Tenemos inclinaciones laterales y giro. La parte de la cintura pues giro libre 360 grados, inclinaciones laterales, inclinación hacia adelante, inclinación hacia atrás. La articulación de la cadera nuevamente no es la típica articulación figuarts en la cual tiramos de la pierna hacia afuera para tener más rango de movimiento, sino que tenemos, ahí veis los discos, esos discos laterales que nos permiten hacer levantamiento de la pierna, todo esto lateral. Podemos levantar la pierna hacia adelante, todo esto. Podemos levantar la pierna hacia atrás, todo eso. Y tenemos, como en el Stormtrooper, la articulación en el cinturón. En la parte de arriba de la pierna tenemos giro. En la rodilla tenemos flexión, todo eso. Y en la parte del tobillo tenemos inclinación lateral. Podemos levantar el pie. Podemos mover el pie hacia abajo, tal que así. Este es el rango más corto que tiene esta figura. Y tenemos articulación en la punta del pie. Bueno, decir que en cuanto a modelado es una figura muy bien conseguida. La verdad que estoy muy contento con el trabajo de Bandai en la línea Star Wars. En cuanto a modelado, porque a esta figura le tengo que dar un palo, creo que bastante importante. Y bueno, os voy a comparar la figura de la Capitana Phasma con el Stormtrooper, para que veáis, bueno, deciros que las principales diferencias entre la Capitana Phasma y un Stormtrooper regular sería el casco, la coquilla, como veis, el protector genital, los guantes, que son diferentes, y la pantorrilla, como podéis ver, la pieza que cubre la pierna, la parte baja de la pierna, pues es diferente. Pero que el resto son prácticamente iguales, nada más que hay similitudes. No le veo diferencia, ni por delante ni por detrás. Son prácticamente iguales. Y bueno, comentar también que Figuarts en esta figura debería de haber incluido una pátina, un poco de suciedad en ciertas zonas, como la parte del cinturón, en las uniones o los relieves. Debería de haber metido un pelín de suciedad para hacerla todavía más adecuada o más real, o más realmente como la vimos en la pantalla.
Voy a intentar hacerlo, realzarle un pelín el modelado, metiendo un pelín de suciedad en ciertas partes. Comentar también que el tono de cromado pues creo que es un pelín inadecuado para esta figura, debería haber sido más reflectante. Como veis, el reflejo de la figura de Phasma en la película es prácticamente como el cristal. Pero aquí, a ver si lo puedo enseñar, como veis, si refleja lo que es la armadura, se ve un pelín difuminado, difuso, con lo cual creo que no es el tono adecuado. Pero bueno, ahora voy a cambiar un momentito la cámara de posición y vamos a hablar de la altura de la figura, que es realmente el punto donde más crítica está recibiendo Figuarts con esta representación de Phasma. Bueno, aquí está la primera comparativa de tamaño que quería hacer. Ahí veis al Capitán Phasma o la Capitana Phasma junto con de la parte izquierda hacia la parte derecha tenemos al First Order Stormtrooper de Hasbro, al First Order Stormtrooper de Bandai SH Figuarts, Capitana Phasma y el Model Kit de Bandai. Como veis, ella es, o esta figura es la más alta, pero la diferencia entre el Capitán Phasma y el Model Kit de Bandai es apenas visible, es mínima. Se acusa más con el Stormtrooper de Bandai Figuarts. Ahí se nota un pelín más la diferencia de altura, pero si ponemos al Stormtrooper de Hasbro al lado, son prácticamente de la misma altura. Quizás no está muy bien conseguido según lo que yo vi en la película, creo que la Capitana Phasma debería ser un poco más alta. Pero bueno, no hay ese contraste que yo esperaba entre el Capitán Phasma y el resto de los Stormtroopers. Ahí lo podéis ver, la imagen. Bueno, la comparación con los Stormtroopers no he querido medir, o sea, no he querido dar una medida porque realmente un Stormtrooper no tiene una medida estándar. El Stormtrooper es un ejército, como un ejército pues hay Stormtroopers de muchas alturas, diferentes alturas. Lo que sí, voy a hacer la comparación más rigurosa entre la Capitana Phasma y Kylo Ren porque conozco la altura de los dos actores. Adam Driver mide 1,91 y la señorita Gwendolyn Christie mide también 1,91, con lo cual la altura de los dos debería ser la misma o aproximadamente la misma. Si tenemos que tanto uno como otro mide 1,91 y dividimos 1,91 por 12, ya que estamos hablando de que estas figuras son de escala 1,12, 1 centímetro en la realidad o 12 centímetros en la realidad son 1 en esta escala, con lo cual nos debe de dar una altura de 16 centímetros. 16 centímetros en esta escala son aproximadamente 1,91 m y vamos a medir aquí, ponemos el pie de Phasma ahí en el 0 y voy a levantar un poco el trípode para que podáis ver de lo que hablo. Quizá ahora mismo no lo entendáis, es un poco abstracto, pero ahora lo vais a entender. Lo que os quiero decir es que ahí veis, ponemos el pie de Phasma en el 0 y medimos. Obtenemos una altura de aproximadamente 16 centímetros. Creo que no llega a 16, se quedan 16,9, pero es complicado de estimar visualmente. Sí, vamos, 16, casi 15,9. Y el señor Kylo Ren, quitándole la capucha, mide también unos 16 centímetros, 15,9. Con lo cual, Bandai realmente está representando la altura real de los personajes. Otra cosa es la sensación que tenemos después de ver la película, ya que muchas veces cuando vemos una película hay ciertos trucos de cámara que nos hacen pensar que una persona, o que nos dan la sensación de que una persona es más alta de lo que es. Tenemos el caso, por ejemplo, de los Vengadores. El señor Robert Downey Jr. es mucho más bajo que
por ejemplo Chris Evans, que encarna al señor Capitán América, pero las películas, cuando vemos metraje, no vemos la diferencia prácticamente, e incluso hay veces que Iron Man nos parece más alto que el Capitán América, pero bueno, son trucos de cámara, son sensaciones que nos transmiten, y bueno, yo lo que os comento es la comparación entre la realidad y lo que Bandai Figuarts nos ha mostrado. Ayer tenía un inmenso cabreo porque veía que la Capitana Phasma era demasiado pequeña. Cuando me llegó la figura realmente no la disfruté por eso, pero hoy mi opinión no es que haya cambiado, pero sí quizá entiendo por qué se ha hecho así. Sé que la figura de Black Series es bastante más alta. Sé que también el Model Kit de Bandai, porque lo hizo en comparativas en algunas reviews, es mucho más alto. Realmente no sé cuál es la verdad o cuál es más cercano a la realidad. Simplemente os digo que el Bandai Figuarts, si buscáis una figura que encarne a la señorita Capitana Phasma, pues tiene quizá ese handicap. No lo doy como algo seguro, pero quizá lo tiene. Saldremos de duda, no sé si en un... Bueno, realmente creo que saldremos de duda en la siguiente película, porque creo que el Capitán Phasma no debe de tener más participación en la saga, la nueva saga, en la nueva trilogía. Esperemos que, como os digo, veamos la realidad y bueno. Bueno, antes de finalizar el vídeo me veo obligado a enseñaros el blaster de la Capitana Phasma. Ahí veis. No es un cromado igual que el que vemos en la armadura. Tira un pelín a un pelín más dorado. Y tenemos como en el Stormtrooper esta articulación en la parte anterior del arma. Y un modelado espectacular. Y bueno. Voy acabando la review. Como siempre os recomiendo pasaros por The Toy Steam para estar al tanto de las últimas noticias en cuanto a figuras de acción. Y como siempre también os invito a suscribiros al canal. Tenemos muchas reviews que ofrecer. Estamos preparando o en poco veréis muchas novedades en cuanto a Star Wars. Tenemos ahí un gran cargamento de figuras. Esperemos no tardar mucho en ir enseñando. Y bueno, yo por mi parte me despido hasta la siguiente review. No sé exactamente cuándo será, porque ya lo que tenemos en el horizonte como figura nueva sería el Freddie Mercury de Bandai SH Figuarts, y no sé si el Scout Trooper de Figuarts con la Speeder Bike llegará este mes o lo mandarán este mes. Pero bueno, me voy despidiendo hasta la siguiente review. Hasta luego.